Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Les pido mil disculpas por la tardanza. Acabé de dar clases en otra aula y se estaba grabando el video. Como ustedes saben, todas las clases hay que grabarlas, entonces hasta que se acabe de guardar el video no podía dar por iniciada la clase. ¿Cómo están? Cuéntenme todos aquí, ¿son estudiantes nuevos? ¿Están viendo por primera vez la materia? Buenas noches, licenciada. Sí, soy nueva. ¿Cómo están? No se le puede escuchar bien. Buenas noches, licenciada. Yo soy nueva. Ya, todos son nuevos, me imagino, ¿no? Todos estamos iniciando de cero esta materia. Sí, Sí, listo, licenciada. listo, muy bien. Bueno, entonces me presento, mucho gusto. Mi nombre es María Inés Ruiz, soy licenciada en enfermería. Tengo una maestría en dirección y gestión de salud y voy a ser su docente de esta materia que es morfofisiología. ¿Ya? Entonces, el día de hoy es nuestro primer encuentro que tenemos. Y vamos a revisar, como ustedes saben, ustedes están estudiando una carrera en salud, la misma carrera que lo están siguiendo de manera online. Entonces, la educación virtual, la educación en línea es, es de autoeducación, ¿no? Entonces, ustedes cuentan con una plataforma. Yo les recomiendo que antes de iniciar estos encuentros siempre revisen la plataforma, revisen el tema que se va a ver, ya que debido a la cantidad de sesiones que nosotros tenemos, no podemos demorarnos tanto en cada tema en específico, sino más bien esta no es como una clase, sino más bien como un encuentro, como solventar las dudas que ustedes tengan de la materia que ya revisaron. Entonces yo estoy aquí para ayudarles a solventar las dudas que tal vez ustedes al revisar el material, al leer el material no entendieron. Entonces yo estoy aquí en estos encuentros, en estas reuniones, para que ustedes las dudas me las hagan llegar a mí y de esta manera pues poder solventar sus inquietudes. Listo, así está claro cómo vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, cada reunión tiene una duración de 1 hora. Los primeros 45 minutos yo les voy a presentar unas diapositivas y luego los últimos 15 minutos vamos a proceder con las inquietudes y las dudas que ustedes eh, tengan en ese momento, ¿ya? Entonces, si no tienen dudas hasta el momento, vamos a iniciar, por favor. Sí podemos compartirla, sí podemos revisar la pantalla, ¿verdad? Sí vemos las diapositivas. Sí. Ya. Eh, por favor, si pueden prender sus cámaras, sería muchísimo mejor para saber que todos están presentes. Y que no me dejaron ahí solo prendida, ¿ya? Listo. Entonces, esta materia de morfofisiología, ¿de qué trata la materia? A ver, ¿alguien más o menos se le viene a la cabeza algo al momento que hablamos de morfofisiología? ¿De qué será que vamos a hablar en esta materia? ¿Qué será que vamos a hablar? ¿De qué iremos a hablar en esta materia? ¿Qué creen que vamos a ver en esta materia? Ni idea. De todas las partes de nuestro cuerpo, todos los aparatos. Eso, correcto. Morfofisiología es como, se podría decir como
unido lo que es la anatomía y la fisiología, ¿sí? Entonces, en esta materia nosotros lo que vamos a ver es, como dijo la compañera, las partes de nuestro cuerpo, las regiones, vamos a ver los aparatos, cómo funcionan, ¿ya? Eso vamos a ver en esta materia que es morfofisiología. Eso se refiere a la anatomía y a la fisiología humana. Entonces, vamos a iniciar con un tema importante que ustedes conozcan, que son regiones del cuerpo humano y las posiciones anatómicas. Entonces, como cuando nos enseñan cuando estamos en la escuelita, ¿no es cierto? Nos dicen en el cuerpo humano se distinguen tres grandes regiones: cabeza, tronco y extremidades, ¿no es cierto? La cabeza está compuesta por el cráneo y la cara. El tronco está compuesto por el tórax, el abdomen y en la zona pélvica, y también tenemos los miembros, que serían los miembros superiores y los miembros inferiores. Ya, esas son las regiones del cuerpo. Luego tenemos las cavidades del cuerpo humano. En el cuerpo humano existen varias cavidades. ¿Qué son cavidades? Son, por así decirlo, superficies eh, como cajitas, ¿no? Como huecos, por así decirlo, de donde van a alojar a ciertos órganos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la cabeza, tenemos la cavidad craneana, ¿sí? En donde va a estar alojado, ¿qué? El cerebro. Tenemos también la cavidad nasal, donde va a alojar la nariz. Tenemos la cavidad bucal, donde aloja la boca y la garganta. Las cavidades orbitales, donde alojan los ojos. Y dentro de la cavidad también cervical, aloja el cerebelo y la cavidad craneal mismo, aloja el cerebelo y el bulbo raquídeo. Luego tenemos en el tronco, tenemos varias cavidades, como es la cavidad torácica, que va a alojar a los pulmones y corazón, la cavidad abdominal, que aloja a la mayoría de nuestros órganos, como está el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, y en la cavidad pelviana, que aloja la vejiga y la próstata. También en las mujeres, pues, también van a alojar el útero, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Cuáles son las partes de nuestro cuerpo: cabeza, tronco y extremidades, y las cavidades. Las cavidades tenemos cavidad craneal o craneana, cavidad torácica, ¿ya? Dentro de la cavidad craneana tenemos la cavidad orbital, tenemos la cavidad nasal, tenemos la cavidad bucal, tenemos la cavidad craneana como tal, ¿ya? Y en la cavidad, y en el tronco tenemos la cavidad torácica, donde va a alojar al corazón y a los pulmones; la cavidad abdominal, donde va a estar alojado el estómago, el hígado, el páncreas, los intestinos; y en la pelviana, que va a estar la vejiga, la próstata y el útero. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Las cavidades y las partes del cuerpo. Luego vamos a tener algo que se llama planos anatómicos. ¿Qué son los planos anatómicos? Los planos anatómicos son líneas imaginarias que dividen al cuerpo en diferentes secciones o partes. Entonces, así nosotros tenemos varios planos, como es el plano sagital, es aquel que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y va a dividir al cuerpo en dos mitades. Mire que aquí en esta imagen, el plano sagital dice que son líneas imaginarias que dividen al cuerpo en dos mitades, ¿ya? La una va a ser la derecha y la otra va a ser izquierda. ¿Para qué me sirve o con qué fin es que se ha dividido esto? ¿O para qué vamos a hacer esto de los planos? Los planos, estas líneas imaginarias que les digo, nos ayudan mucho en cuanto al estudio de los órganos, cuando se va a hacer algún examen específico, una tomografía o un RX, nos van a decir, tómelo del plano sagital, tómelo del plano horizontal. Entonces, para eso nos sirve esto, para eso nos sirve que nosotros conozcamos y sepamos de qué se trata. Entonces, el plano sagital, ya sabemos, son líneas imaginarias, es un plano vertical que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal y divide en dos mitades, derecha e izquierda.
Luego tenemos el plano frontal o coronal. Este también, al igual que el otro, son líneas imaginarias que divide al cuerpo en forma perpendicular al medio y le divide en dos porciones, una anterior y otra posterior. La anterior va a denominarse como frontal y la posterior como dorsal. Luego tenemos otro plano que es el plano transversal. Es aquel que atraviesa el cuerpo de forma perpendicular a los planos medio y coronal, dividiendo el cuerpo en una parte superior y en otra inferior. ¿Ya? Entonces no se olviden, el plano sagital divide en dos mitades, una derecha y una izquierda. El plano coronal divide en dos mitades, en una anterior y en una posterior. Y el transversal divide en dos mitades, en una superior y en una inferior. Ya. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí como este. Ya vamos a imaginar que aquí tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces dice que existen tres planos que son líneas imaginarias. Entonces decimos, si esta línea imaginaria va desde acá arriba hasta acá abajo, ¿cómo se llamaría esta línea imaginaria? Que me está dividiendo al cuerpo en dos mitades. Miren, me está dividiendo en una derecha y en una izquierda. ¿Qué plano estaríamos hablando en este momento? El plano sagital. El plano sagital, ¿no es cierto? Me está dividiendo. O es como, por ejemplo, a mí, ¿no es cierto? Me pasa aquí una línea imaginaria, entonces me divide aquí justo en la mitad. Y me divide en una porción derecha y en una izquierda. ¿Ya? Luego tenemos el siguiente plano, que me va a hacer, es como que una línea pasa por aquí, por la mitad, justo por aquí, y me divide en dos porciones. Aquí está la línea. Me divide en dos porciones. Una anterior y una posterior. ¿Cómo se llamaría este plano? El que divide el cuerpo. El que divide el cuerpo en dos porciones, una anterior y el otro posterior. ¿Cómo se denominaría este plano? Plano frontal. Plano frontal o coronal, ¿no es cierto? La anterior se la va a llamar como frontal y la posterior como dorsal. Y el plano transverso es aquel que divide al cuerpo en dos mitades igual, pero lo divide en la mitad, ya, de manera perpendicular. Entonces, ahí vamos a tener dos porciones, la una superior y la otra inferior, ¿no es Inferior. cierto? Entonces, a este plano se lo va a denominar el plano transversal, ¿ya? Aquí tenemos las imágenes, miren. Aquí está dividiendo en la mitad, sería derecho, izquierdo. Aquí está dividiendo también en el plano coronal, está dividiendo anterior y lo que sería posterior. Y aquí el transversal, lo que sería superior e inferior. Ya. Luego tenemos también algo importante. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ay, no sé qué se hizo. Luego tenemos nosotros una terminología que es importante que ustedes manejen, que ustedes conozcan, ¿ya? Tenemos terminología de movimiento, ¿no es cierto? Como es la flexión. ¿Qué es la flexión? La flexión se da por la reducción del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Miren en esta imagen de aquí. Este sería el ángulo, ¿no es cierto?, del cuerpo. Si yo flexiono el codo, si yo flexiono el brazo, el ángulo que se está formando aquí es menor, ¿no es cierto? A contrario de si yo extiendo, es lo opuesto a la flexión, ya que implica el aumento del ángulo entre estructuras del cuerpo. Entonces, miren aquí, si yo flexiono, significa doblar el brazo, ¿no es cierto? O la pierna, en este caso. Entonces, este movimiento sería flexionar, es la reducción del ángulo entre los huesos,
Y extensión es en cambio lo opuesto a la flexión. En cambio aquí aumenta el ángulo entre las estructuras. También tenemos otro término que es abducción y aducción. Este término es muy parecido en cuanto a su escritura y a su pronunciación, pero son cosas diferentes. Abducción, si ustedes ven aquí, tiene la B y la D. Abducción significa separación. Abducción significa el alejamiento de una estructura. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy con mis brazos pegados a mi cuerpo y le alzo el brazo, le alejo de la parte media, le alejo del tronco mi brazo, a ese movimiento yo lo llamo abducción. Si ven aquí en esta partecita, en este señor de aquí de amarillo, entonces el brazo está, primero está el brazo pegado al tronco, ¿no es cierto? El brazo está pegado al tronco. Si él hace este movimiento de alzar el brazo, está separando el brazo de su tronco. A ese movimiento se lo denomina abducción. Entonces, abducción es el término de alejamiento. Y aducción, en cambio, sin la B en cuanto a la escritura, mire, es muy parecido, solo tienen de diferente esta B, ¿ya? Pero su significado es completamente diferente, es lo opuesto. Aducción, en cambio, significa aproximación. Aquí se reduce el ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. En cambio, aquí, miren, la mujer está aquí con el brazo extendido, está en abducción y lo va a acercar al tronco. Es decir, que su brazo, como está extendido, lo va a bajar y lo va a pegar a su tronco. A ese movimiento se lo llama abducción, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí, si yo elevo mi brazo, ¿cómo se llamará? Si yo hago este movimiento. Yo estoy elevando mi brazo. Abducción. Abducción, ¿no es cierto? Con la B y la D. Y cuando yo lo acerco, yo lo aproximo, se llama aducción. Yo lo aproximo ¿a qué? Es importante que ustedes conozcan que toda la terminología de relación y comparación que vamos a ver en este momento tiene de base la línea media. Nosotros tenemos una línea imaginaria aquí en nuestro cuerpo que divide a nuestro cuerpo en dos mitades. La línea del plano sagital también se la conoce como línea media. Entonces, en base a esto es que nosotros decimos si las cosas están alejadas o están cercas, ¿ya? Entonces, ¿en base a qué? A una línea media. Entonces, si yo digo que abducción es separación, me estoy separando ¿de qué? De la línea media, ¿no es cierto? Porque si mi brazo está pegado aquí al tronco, ¿ya? Si mi brazo está pegado al tronco, entonces yo estoy cerca, más cerca a la línea media. Pero si yo hago este movimiento y alejo el brazo, mi brazo está más alejado a la línea media, ¿ya? Entonces, si yo en cambio hago el movimiento de aducción, yo lo estoy aproximando más a mi línea media, ¿no es cierto? Yo lo estoy aproximando. Entonces, a eso se llama aducción y abducción. Son movimientos de relación. Luego tenemos también otros movimientos que es la rotación, que sería, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Miren aquí la cadera está rotando, ¿no es cierto? La cabeza también está haciendo el movimiento de rotación, donde se da la rotación del miembro entero sin flexionar. No sé qué está esta computadora. Ya, y la circunducción, en cambio, se refiere a los movimientos de aducción y abducción, flexión y extensión, se dan al mismo tiempo. El resultado es un movimiento circular. La circunducción se hace en caderas, en hombros, en pulgares y en dedos.
¿Cuál es la circunducción? Este movimiento. Miren, yo lo muevo, lo flexiono, lo extiendo, ¿sí? Al mismo tiempo. Este movimiento es circunducción. O yo cojo con el brazo y lo hago así. Eso es circunducción. ¿Ya? Luego tenemos otros movimientos que sería pronación y supinación. Pronación se da cuando la palma de la mano mira hacia arriba y luego se rota hacia mirar hacia abajo. Debe hacerse con el brazo flexionado. Entonces, ¿qué sería pronación? Así, cuando la mano está así, estoy en pronación. Y cuando mi mano está así, o sea, la palma de la mano indicando hacia arriba, a eso se lo conoce como supinación, ¿ya? Entonces, pronación sería así y supinación sería lo contrario, la palma de la mano hacia el frente. Y pronación, en cambio, el dorso de la mano hacia el frente, ¿ya? Esos movimientos de pronación y supinación. Luego tenemos términos de relación. Aquí tenemos los términos superficial, intermedio, profundo, lateral y medial, externo e interno, posterior, anterior, inferior y caudal, craneal, proximal y distal. Ya vamos a ver cada uno de ellos. A ver, si me dice superficial, ¿qué querrá decir? Que está lo que se ve, ¿no es cierto? Lo que se ve, lo que está más arriba, lo que está más accesible. A eso se lo llama superficial. Intermedio, lo que está más abajito y profundo, pues ya sería si estamos hablando de un plano muscular, por ejemplo. Si estamos hablando de piel, superficial sería la piel, intermedio sería el tejido celular subcutáneo y profundo sería el tejido muscular, ¿ya? Lateral y medial, siempre recuerden medial, estamos hablando de la línea media, siempre en referencia a la línea media que nosotros tenemos. Y lateral, pues, serían los brazos, ¿no es cierto? Tenemos lateral, ¿por qué? Porque están lateral a la línea media. Luego tenemos de externo e interno, posterior, anterior y rostral, anterior, posterior y rostral, inferior y caudal, superior y craneal. Aquí ustedes van a escuchar mucho la terminología cráneo caudal o céfalo caudal. ¿Qué quiere decir céfalo? Cabeza, caudal, pies. Entonces, cuando ustedes les digan revisen al paciente o miren al paciente de una manera céfalo caudal o cráneo caudal, significa que vamos a revisar desde la cabeza hacia los pies, ¿ya? Entonces, eso significa, el término cráneo o céfalo significa cabeza. El término caudal o inferior significa abajo, pies, ¿no es cierto? Proximal y distal. Esta terminología es en relación a la línea media, no se olviden. Si yo les digo, la mano está más proximal a la línea media que el antebrazo, ¿qué me dirían ustedes? Proximal, ¿qué quiere decir proximal? Que está más cerca. Y distal, que está más lejos. Entonces, ¿cuál estaría más cerca a la línea media? ¿La muñeca o el brazo? ¿Cuál está más cerca a la línea media? El brazo. Eso, ¿no es cierto? Entonces, el brazo estaría más proximal a la línea media, mientras que la muñeca estaría más distal. ¿Ya? Entonces, así es la terminología en cuanto siempre hagan relación. Si hablamos de unas terminologías siempre en relación, vamos a hacer a la línea media. Luego aquí tenemos anterior o ventral. ¿Qué significa anterior o ventral? Todo lo que está en la parte de adelante. Miren aquí, entonces en la cara anterior tenemos los indicadores anatómicos de la vista anterior. ¿Ya? Luego tenemos en la parte posterior o dorsal.
Es toda la parte posterior. Miren aquí, superior o craneal. ¿Sí ven? Estamos hablando de toda la superficie craneal, la parte de arriba. Aquí que estamos hablando de la vista interior, ¿no es cierto? Miren ahí, del cráneo, vista interiormente. Aquí tenemos de la parte lateral. Vista lateral igual del cráneo. Aquí vamos a ver la terminología en cuanto a superficial y profundo. Miren, si hablamos de piel, la epidermis respecto a la dermis, ¿qué quiere decir? La piel tiene varias capas. Entonces, la capa que está más arriba se llama epidermis. La que le continúa para abajo en profundidad es la dermis. Entonces, aquí dice epidermis respecto a la dermis. ¿Qué quiere decir? Que la epidermis está más arriba. Ya, es lo mismo que yo les decía acerca de la piel que está más superficial y el músculo está profundo. Aquí miren el ejemplo que nos pone. La piel estaría más superficial y los órganos estarían profundos, ¿no es cierto? Superficial, en cuanto si haríamos una, no sé, tal vez trabajando y nos tocaría ir a trabajar en un quirófano y podríamos nosotros evidenciar así el corazón. Si nosotros lo evidenciamos así tal y como está, pues aquí lo vamos a ver de una manera. Si hablamos de una cirugía en donde el paciente está ya, como así decirlo, ya está abierto en sus planos anatómicos, entonces vamos a ver el corazón, ¿ya? Pero si tal vez lo van a hacer algún tipo de cirugía, de intervención, ya vamos a ver las válvulas, ya vamos a ver todas las partes internamente del corazón, entonces ya vamos a ver la de parte profunda, como un ejemplo que nos han puesto aquí, ¿ya? Externo e interno también. Axial también está dentro de la terminología. Axial es lo que está arriba, cabeza. Medio sagital, ¿sí? En relación a la línea media. Y luego tendríamos esos serían los términos en relación, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los términos de dirección. Tenemos craneal, siempre cabeza, caudal, pies. Proximal, más cerca a la línea media y distal, más cerca a la línea media. Ventral, que significa la parte de adelante, y dorsal, la parte de atrás. Medial, la parte media, y lateral, pues de la parte media que va a los lados. Luego tenemos los términos de lateralidad, que significa bilaterales. Por ejemplo, aquí en bilaterales nosotros tenemos los riñones. ¿Qué quiere decir bilaterales? Que tenemos dos órganos iguales a los dos lados. Por ejemplo, otros órganos bilaterales, ¿cuáles tenemos? Los pulmones, Los pulmones, ¿no es cierto? Entonces tenemos los riñones, los pulmones, son órganos bilaterales porque tenemos dos órganos iguales a cada lado. En cambio, unilaterales se refiere a un solo lado, como en este caso sería el hígado, el estómago, el páncreas, ¿no es cierto? Está a un solo lado, está el órgano, ¿ya? Esto sería en cuanto a generalidades del inicio a lo que es la morfofisiología, a lo que son inducción a la anatomía, términos de relaciones, posiciones. No sé si hay alguna duda hasta el momento antes de continuar, por favor.
No. Verán que si no me preguntan, yo les pregunto. Bueno, vamos a avanzar. Luego de haber visto esto, que es la introducción a la anatomía, vamos a revisar un poquito sobre lo que es el sistema. Vamos a iniciar con los sistemas y aparatos. El primer sistema que nosotros vamos a revisar, el que vamos a revisar justamente el día de hoy, es el sistema digestivo. ¿Qué hace el sistema digestivo? ¿Qué función cumple en nuestro cuerpo el sistema digestivo? Digerir la comida y absorber los nutrientes. Ya, muy bien, digerir la comida y absorber los nutrientes. ¿Por qué órganos va a estar constituido el sistema digestivo? Estómago y los intestinos. Verán, cuando ahorita que nosotros vamos a aprender, estamos iniciando con esto de estudiar, ¿no? Algún tema relacionado con salud, ahorita al menos estamos hablando de anatomía, de morfofisiología. Siempre cuando vamos a mencionar, vamos a señalar algo, lo tenemos que hacer de manera cefalocaudal. Es decir, siempre vamos a ir nombrando desde arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, si decimos cuáles órganos intervienen en el sistema digestivo, ¿desde dónde empezaríamos? Estómago. Desde la boca. Desde la Desde la boca. boca, correcto, ¿no es cierto? Porque para que llegue al estómago, primero, ¿por dónde tiene que pasar el alimento? Tiene que Por la entrar boca. por la boca, ¿no es cierto? Entonces, miren acá tenemos un dibujito del aparato digestivo. Entonces, el aparato digestivo inicia en la cavidad bucal. En la boca, nosotros, ¿qué tenemos? En la boca Las nosotros glándulas salivales. tenemos glándulas salivales, tenemos la lengua, tenemos los dientes, ¿ya? Que estos son los que intervienen en la masticación, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? El aparato digestivo es un tubo largo con importantes glándulas asociadas, siendo su función la transformación de moléculas complejas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Eso es, vamos a ver acá, el aparato digestivo. Entonces, vamos a ver aquí, miren, órganos participantes sería en la digestión, ¿no es cierto? En todo el proceso de la digestión. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Por la boca. La boca. Luego vamos a las glándulas salivales. Bajamos por el esófago. Llega al estómago. Luego al intestino delgado. Del intestino delgado al intestino grueso. Y del intestino grueso, pues, se elimina a través del ano. ¿Ya? También tenemos unas glándulas anexas que las vemos aquí, como son el hígado y el páncreas. Estas glándulas anexas realmente, si ahorita estamos viendo cómo baja el alimento, ¿no es cierto? El alimento va a bajar, me como un pedazo de manzana, la manzana va a ingresar por la boca, ¿no es cierto? Por las glándulas salivales, esa manzana que era un contenido alimenticio, con las glándulas salivales se van a transformar en bolo alimenticio, ¿ya? Eso, gracias a la función de la lengua, el bolo alimenticio, ¿qué va a hacer la lengua? Lo va a empujar, ¿no es cierto? Para que baje por el esófago. Va a bajar por el esófago y va a llegar al estómago. En el estómago, con los compuestos químicos que se encuentran en el estómago, esta se va a realizar la digestión química y para seguido a esto va a ir al intestino delgado. En el intestino delgado se va a absorber los nutrientes. Una vez de que se absorba los nutrientes, al intestino grueso se va a absorber la mayor cantidad de agua
una vez de que ya se hayan absorbido a lo largo del tracto digestivo los nutrientes del agua que nuestro cuerpo necesita, finalmente el desecho ya se va a convertir en heces fecales y se lo va a eliminar mediante el ano, ¿ya? Vamos a ver aquí cada órgano, cuál es la función específica de cada uno. Entonces, miren aquí. ¿Cuántas glándulas salivales tendremos? ¿Cuántas creen que tenemos? A ver. 2. 2. ¿Quién más? ¿Quién me dice otro número? A ver, o está bien 2, como dice la compañera. 4. 4. ¿Quién da más? 4. 4. Ya. Realmente tenemos 6 glándulas salivales. Tenemos 2 glándulas parótidas, 2 glándulas submandibulares y 2 glándulas sublinguales. En total tenemos 6 glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas salivales producen saliva que van a vertir en la cavidad oral. La función es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos para ayudar en el proceso de masticación y de eglución. Entonces, las glándulas salivales son aquellas que van a humedecer el alimento para que éste pueda ser ingerido, ¿no es cierto? Luego tenemos el esófago. ¿Qué es el esófago? El esófago es el segmento que conecta la faringe al estómago, por el cual los alimentos masticados pasan. Entonces, el esófago se podría decir que es un órgano de paso, ¿no es cierto? El esófago no está cumpliendo una función específica. Simplemente este está, como ya se transformó el alimento en bolo alimenticio, cuando se mezcló con las glándulas salivales, entonces va a bajar por el esófago para poder llegar al estómago. Antes de olvidarme también aquí en la cavidad bucal, nosotros tenemos, aparte de las glándulas salivales, tenemos los dientes, como les dije, la lengua. Entonces, ingresa el alimento y la función que hacen los dientes es masticar, triturar el alimento, ¿no es cierto? Una vez que ya está en la boca, se mezcla con las glándulas salivales y la lengua cumple la función de empujar el bolo para que baje por el esófago. ¿Ya? El esófago mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. Su función consiste en ser precisamente el conducto de unión entre la boca y el estómago y permiten que los alimentos lleguen hacia el estómago. El estómago, como lo ven aquí, es un complejo tejido muscular que está presente en todos los mamíferos y en otros animales. La función principal del estómago es de digerir y procesar los diferentes alimentos para convertirlos en nutrientes. ¿Ya? El hígado conjuntamente con el páncreas, como les había dicho yo, son glándulas anexas. ¿Qué quiere decir glándulas anexas? Que no intervienen directamente en el proceso de la digestión, pero sí que es muy importante para que los medicamentos cumplan correctamente la digestión. ¿Por qué les digo que no intervienen directamente? Porque miren aquí, tenemos todo lo que es el tracto digestivo. Decimos que entra el alimento, baja por el esófago, llega al estómago, va al intestino delgado, luego al grueso y se expulsa. No pasó el alimento por el hígado ni tampoco pasó por el páncreas, ¿no es cierto? Pero estas dos glándulas son importantes para que los alimentos se descompongan. Sí, para que se descompongan, para recibir los nutrientes, ¿ya? Entonces es importante. No intervienen directamente en cuanto a la función de la digestión, pero sí son muy importantes. Entonces, miren aquí, ¿qué hace el hígado? El hígado es un órgano glandular de color marrón rojizo situado en el abdomen, específicamente en el hipocondrio derecho, por encima y a la izquierda del ombligo. Es la glándula más voluminosa del cuerpo y la función sirve para metabolizar los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Tiene una función de depurar mediante la destrucción de ciertas toxinas y la eliminación de ciertos fármacos. También tiene una función de almacenamiento de hierro,
cobre y una parte de glucosa. También el hígado segrega bilis que se libera en el tracto digestivo. ¿Ya? Y esto también, la bilis interviene o ayuda para la digestión de los alimentos. Entonces, la función del hígado es metabolizar los hidratos de carbono. Luego tenemos otra glándula anexa, que es la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo. Este está debajo del hígado y la función es almacenar y concentrar la bilis secretada por el hígado, ¿ya? Entonces, estas dos glándulas van a ayudar a la digestión de los alimentos. Luego tenemos también el páncreas. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano que se encuentra también siendo anexo del sistema digestivo y cumple dos funciones, una endocrina y una exócrina. ¿Qué significa endocrina? Endocrina significa dentro de. ¿Qué quiere decir? Aquí, ¿qué se refiere a endocrina aquí en el páncreas? Es la encargada de producir y segregar dos hormonas importantes. ¿Cuáles son estas? La insulina y el glucagón. ¿Ya? Entonces, ustedes han de haber escuchado, si tienen alguien tal vez o algún caso de afuera de la diabetes, ¿no es cierto? Y que se inyectan insulina. ¿Por qué se inyectan insulina? ¿Por qué se inyectarán? Porque el páncreas no está produciendo la insulina necesaria. Algo está pasando con el funcionamiento normal del páncreas que no está produciendo la insulina que necesita para poder desdoblar el azúcar que tiene los ciertos alimentos. Entonces, debido a que no existe un buen funcionamiento del páncreas, el paciente tiene la necesidad de recibir insulina, ¿ya? Su función exócrina, en cambio del páncreas, es la producción del jugo pancreático, que se secreta del duodeno a través de dos conductos excretores. En cambio, esta es una función que se realiza fuera de, ¿sí? Entonces, endocrina es dentro y exócrina es fuera. Entonces, nosotros tenemos estas glándulas anexas que intervienen en el proceso de la digestión. Una vez de que ya hayan actuado estas glándulas en los alimentos, llega el alimento al intestino delgado. En el intestino delgado, la función del intestino delgado es absorber los nutrientes necesarios para el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, en el intestino delgado se va a absorber todos los nutrientes. Es importante también saber que el intestino delgado se divide en 3 porciones. Duodeno, como ven aquí, la primera porción, luego yeyuno y la última porción va a ser ilio. Luego, el alimento que ya está en el intestino delgado, que se está absorbiendo los nutrientes, va a pasar al intestino grueso. El intestino grueso cumple la función de absorber los minerales y la mayor cantidad de agua, así como también las vitaminas, para que éstas sean absorbidas, ¿no es cierto?, para nuestro organismo. El intestino grueso también tiene varias porciones, tiene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto, finalmente el canal anal y el ano. Entonces, una vez de que el alimento ha llegado al intestino grueso, se haya absorbido el líquido, va a ser, va a convertir su material, lo que quede del alimento, lo que no se absorbió, lo que no fue nutriente, lo que nuestro organismo no lo aceptó como nutriente, como para nuestro organismo, eso se lo va a eliminar mediante el ano en forma de heces fecales. ¿Ya? Miren aquí, el ano es un orificio que se halla en el extremo terminal inferior del tubo digestivo.
La función es ser el orificio de expulsión de las heces del organismo mediante la defecación. Entonces aquí están los procesos digestivos, empezando por la ingestión, que era la entrada de los alimentos, ¿no es cierto? Aquí hacia la masticación, la insalivación. Luego, el siguiente proceso sería la digestión, en donde se transforman los alimentos de forma mecánica y química. Luego tendríamos otro proceso que sería la absorción. Y finalmente tenemos la egestión o eliminación, que termina con la defecación. Aquí están igualito las siguientes actos que se realizan en orden: masticación, insalivación, deglución, digestión estomacal, digestión intestinal, absorción de sustancias nutritivas, absorción de agua y defecación. ¿Qué órgano realiza la masticación? La boca. Los dientes específicamente, ¿no es cierto? La salivación, insalivación. Glándula salival. Glándulas salivales. Ya. La deglución. El estómago. El esófago. Esófago, ¿no es cierto? El esófago, porque nosotros vamos a deglutir el alimento. Gracias también a la lengua, ¿no es cierto? Porque la lengua va a empujar el bolo para que éste sea bajado por el esófago. Luego tenemos en la digestión estomacal, ¿qué órgano va a actuar en la digestión estomacal? El estómago. Estómago. En la digestión intestinal, El intestino. Intestino delgado. grueso, si hablamos de digestión intestinal, pues podría ser el intestino grueso y el delgado, ¿no es cierto? Si hablamos de absorción de sustancias nutritivas, El intestino delgado. Intestino grueso. el intestino delgado absorbe sustancias nutritivas, el intestino grueso también absorbe sustancias nutritivas, pero la característica más específica del intestino grueso es absorber la mayor cantidad de agua. Sí, entonces los dos, el intestino grueso y el intestino delgado absorben sustancias nutritivas, pero con mayor cantidad el delgado. Y en cambio, si hablamos de agua, el que más absorbe el agua es el intestino grueso. Grueso. Y luego la defecación Por el ano. por el ano, ¿no es cierto? Ah, no. Ya. Entonces, miren, aquí está el resumen del proceso digestivo en un recorrido a lo largo del tubo digestivo. Los alimentos se ven sometidos a los siguientes procesos: ingestión, digestión, absorción y egestión o eliminación. ¿Ya? El hígado, el páncreas y la vesícula, ¿qué son? ¿Qué hacen estos tres en el sistema digestivo? ¿Qué hace? El páncreas genera insulina. ¿Cuál era la función más importante del hígado? La eliminación de toxinas. Ya. El hígado, ¿Qué más? A hígado ver, ¿quién más me dice? y el páncreas genera insulina. Miren acá, ¿qué teníamos? A ver, vamos. El hígado, el páncreas y la vesícula, recuerden que son glándulas anexas. Es decir, que estas no intervienen directamente en el proceso de la digestión, pero sí son muy importantes para la digestión de los alimentos. Entonces, el hígado cumple muchísimas funciones. Entre una de las funciones es almacenar los nutrientes, ¿ya? También es importante que el hígado es aquel
que metaboliza los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, ¿ya? También tiene una función de depurar mediante la destrucción de ciertas toxinas y la eliminación de ciertos fármacos, ¿ya? También el hígado almacena hierro. ¿No han escuchado que cuando estamos con anemia y nos mandan que tenemos que comer hígado de pollo? Es por esto, porque tiene mucho hierro. Sí, entonces al igual que en los animalitos, igual en los humanos, nuestro hígado también almacena gran cantidad de hierro. Chicos, la sesión es de 1 hora. Yo creo que ya se va a cumplir la hora de la reunión. No sé si tiene alguien alguna duda, alguna inquietud del tema antes de dar por terminado, tal vez. ¿No? No, listen. Está todo entendido. Licenciada, Dígame. yo quisiera preguntarle sobre la tarea del deber, donde que hay que realizar un resumen de acerca del tegumentario. ¿Solamente hay que hacer del deber del 3.1 o solo con los demás? Solamente del que está específicamente en la tarea. Ya, gracias, licenciada. Ya. Listo. Si no hay más dudas, chicos, estábamos aclarando nomás para acabar de explicar lo de la vesícula biliar. De las 3 glándulas ya hablamos del hígado. De la vesícula biliar, en cambio, es almacenar y concentrar la bilis secretada por el hígado, porque el hígado también secreta bilis, que la bilis ayuda a desdoblar los alimentos. Y el páncreas, en cambio, la función más importante del páncreas es segregar la insulina. Recuerden que si un paciente no segrega correctamente la insulina o que no está segregando bien la insulina, este puede ocasionar lo que es la diabetes. Entonces, como su páncreas no está segregando bien la insulina, ¿qué pasa? El paciente va a necesitar insulina por afuera, externa. Entonces, de ahí se inicia, pues, lo que es la administración por vía subcutánea de la insulina. ¿Ya? Entonces, estas serían las glándulas anexas. Y con eso, pues, quedaría todo claro. Y no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud antes de que se nos cierre la sesión. Profesor, disculpe una pregunta. Por casualidad, ¿la faringe y la laringe no constan en el sistema digestivo? La faringe también se lo considera como un órgano de paso. Ya. Ajá, también se lo considera como órgano de paso, al igual que el esófago. Sí, solamente para que pase el bolo alimenticio. ¿Algo más tal vez? ¿Alguna otra duda que les pueda ayudar? Todavía Licenciada, Dígame. ¿nos puede facilitar su número telefónico para cualquier duda o inquietud que tengamos sobre Claro. la tarea? Es el 0999. Les voy a dejar aquí en el chat con todo. 0999 81 4868. Ya. Ahí en el chat les puse igual el número de teléfono y mi nombre para que se comuniquen conmigo. Ustedes tienen, si no me equivoco, no sé si les informaron, ustedes pueden llamar al docente cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan al momento de revisar su materia. Ustedes me pueden llamar en el horario de 6 a 8 de la noche y yo gustosamente les ayudaré a resolver alguna duda o alguna inquietud que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Tal vez estamos para resolver dudas en estos minutitos que nos quedan. Una pregunta acerca de la tarea. ¿Hasta qué hora hay como que hora límite para entregarla o para...? En la plataforma mismo no está el horario porque
Generalmente ahí les aparece el horario y les aparece el día y la hora en la que tienen que presentar. Déjenme, les doy revisando de una vez. Morfofisiología. Nueve de abril, no, ¿cómo está? Está hasta el viernes 26 de noviembre a las 11:59. ¿Ya? Ustedes siempre en la plataforma donde están las tareas, los deberes, ahí tienen la fecha y la hora hasta que ustedes pueden enviar las tareas. Si ustedes se pasan de la hora, automáticamente el sistema se cierra y no les deja cargar. Entonces ahí sí ya no depende ni siquiera de mí, porque yo no les puedo recibir ninguna tarea fuera de la plataforma, ¿ya? Entonces tienen que estar pendientes, revisando la plataforma y viendo y viendo la hora en la que ustedes tienen que presentar para que no vayan a perder esa nota, ¿ya? Que es muy importante. Recuerden que todas las notas van sumando, son porcentajes y si ustedes pierden una de esas tareas o el porcentaje de las tareas, de los deberes que tienen que presentar, es un poquito difícil que se pueda llegar a la puntuación final. ¿Ya? Chicos, si no tienen más dudas, si no tienen más inquietudes, yo les agradezco. Cualquier cosa, estoy a las órdenes, me escriben y pues ahí les ayudaré a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Si no tienen más dudas, yo les daría por terminada ya la clase del día de hoy. Pueden nomás retirarse. Yo les aconsejo que para la próxima sesión que tenemos programado el día 12, recuerden que no son clases las que nosotros damos, sino más bien es un encuentro, es un poco más de resolución de dudas que ustedes tengan. Entonces, yo les invito a que revisen la plataforma, a que estudien, a que vean los temas y si tienen alguna duda del siguiente tema que vamos a ver en el día 12, que es pasado mañana, me lo hagan llegar en ese momento, ¿ya? Incluso para que la clase sea un poquito más participativa y no esté hablando yo solita en la pantalla del computador, porque hay veces que no nos contesta. Dígame. ¿En dónde se encuentra la tarea? En la plataforma, revisen en la plataforma, ahí tienen ustedes deberes, tareas y tienen ahí con fechas cuándo tienen que presentar. Entonces, estés en presente, por favor, de que tienen que revisar de todas las Sí, yo materias. en Tienen la ustedes una. plataforma, pero no me sale, o sea, la tarea, solo me salen los PDF de la materia, Más de la abajo, unidad. más abajo en la parte final de la plataforma, ahí les sale. Ya está más adelante. Es que está en Dicen, a mí computadora o también en no me celular. sale la tarea. Estoy en computadora. Ya, entonces acaba de bajar las unidades, tenemos hasta la unidad 4 y de ahí ya me sale la función de actividades. Sale la Ya. lección, taller, deberes, investigación. Ah, ya encontré. Muchas gracias. Listo. Entonces, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Si no hay más dudas, pueden nomás retirarse y nos vemos en el próximo encuentro que sería el día 12. Disculpa que le interrumpa, pero está la fecha del 26 de mayo. Están las tareas de la del 26 de mayo. Perdón, no le puedo escuchar. Permítame un momentito, ya, permítame un momentito.
A ver, dígame, por favor. Están las tareas del 26 de mayo. No, no le puedo escuchar. Está con las tareas del 26 de mayo. Las tareas están todas en el sistema. Sí, pero están con fecha de 26 de mayo, licenciada. De mayo. Sí, 26 de mayo. A ver. No, está con 26 de noviembre, licenciada. Ya. Está si ustedes revisan en el taller que le han subido, ese que dice 26 de mayo, 16:56, significa la fecha que subieron ese taller, la fecha que subieron esa actividad. Pero si se van en la parte más abajo, dice fecha de entrega. Entonces la fecha de entrega dice, por ejemplo, el taller dice el 24 de noviembre a las 23:59. La fecha que está arriba, al momento donde está ese PDF, ese icono de PDF, esa fecha no le hagan mucho caso porque esa fecha realmente se refiere a la fecha en la cual fue cargado el documento en la plataforma, más no en la fecha que ustedes tengan que entregar, ¿ya? Porque esa obviamente es fecha que ya pasó. Fíjense en la parte de abajo en donde está. A ver. Miren aquí. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí sí se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, licen. Ya. Entonces, ustedes tienen así. Aquí nos sale la nota del taller y aquí sale taller y sale la fecha. Esta fecha de aquí no le hacemos caso porque esta fecha realmente se refiere a la fecha en la que subieron la tarea a la plataforma. Y la que ustedes tienen que hacer caso es la que está aquí. Fecha de entrega. ¿Cuándo? Miércoles 24 de noviembre a las 11:59. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, con eso ya quedamos claros, creo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No hay más dudas? No, muchas gracias, licenciada. Ya. Listo. Ahora sí, si no hay más dudas, pueden nomás desconectarse, que tengan una linda noche y cualquier duda, pues estoy a las órdenes, me escriben nomás o me llaman en ese horario que les dejé, de 6 a 8 de la noche, por favor. Gracias, licen. Gracias Hasta luego. igual, que descansen, buenas noches. Gracias, Luisen. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.